centro de lo que queremos destacar. Los 4 títulos que están allí puestos por los chicos de la persona de Jesucristo es lo que queremos hablar hoy, y vamos a leerlo en base a lo que dice Isaías, capítulo 9. Escuchamos algunos versículos, pero vamos a leerlo todo juntos. ¿Le parece? Isaías, capítulo 9. Le invito a abrir su Biblia o en su celular o la pantalla, aquí como lo tenemos, que José nos acaba de poner, en la nueva versión internacional. A pesar de todo, no habrá más penumbras para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, desde el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Precioso texto para iluminarnos hoy, esta mañana, al pensar en la llegada de Jesucristo. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de oscuridad, como leíamos recién, de tinieblas. Esa frase que pone Isaías me resulta muy descriptiva. Era una tierra de sombra de muerte. Qué frase fuerte esta, tierra de sombra de muerte. Un poco antes, en el capítulo 7, que abre la sección de la que forma parte de nuestro texto de hoy, muestra que el contexto era muy perturbador para el pueblo de Israel. Se estaba produciendo el avance de ejércitos enemigos para intentar destruir el reino de Judá. Había preparación para la guerra, tanto de los sirios como el reino de Israel, que eran sus propios hermanos, y estaban viniendo para atacar a Judá. El conflicto armado estaba llegando, los tambores de la guerra estaban resonando, y los horrores que ella traería a todo el pueblo. En ese contexto es que estamos leyendo este texto de Isaías capítulo 9. Estado de conmoción. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué nos sucederá como nación? Dios mismo entonces sale al encuentro por medio de Isaías a enfrentar al rey que estaba perturbado por todo lo que estaba ocurriendo. Y usted lo puede leer allí en Isaías 7, 8, todo lo que precede lo que hemos leído hoy. Y dice: Dios mismo te va a dar una señal, ya que ustedes no están ni siquiera dispuestos a pedirla y a solicitarla. Dios mismo, ante la apatía espiritual de su rey, viene y les dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros en medio de esta oscuridad y en medio de esta tierra de sombra de muerte en la que estamos viviendo. Y este es el mismo texto que el ángel allí en el primer capítulo de Mateo, si usted va al Nuevo Testamento, le cita y le anuncia a José
cuando le tiene que aclarar todo lo que estaba ocurriendo con María, que le había anunciado que estaba embarazada y esperando un hijo que no era de él, en medio de un contexto difícil. El niño que está viniendo es Emmanuel, es Dios con nosotros y vendrá a salvar a su pueblo. Dios recibe entonces las dudas, los temores, las angustias de su pueblo y envía esta señal al ser humano. Dios está con nosotros, no nos ha abandonado, no está distraído en otras cosas o ocupado con algo más. Mientras tanto, el mundo de la tierra en el que vivimos, dice Isaías, está contaminado por violencia, injusticia, sobornos, idolatría, mentira, la ignorancia de un pueblo sin conocimiento de Dios, caminando, dice Isaías, la ruta de Sodoma y Gomorra. Todo eso descrito en los primeros 5 capítulos del libro de Isaías que usted puede leer en esta tarde. Pueblo al que describe como materialista, dice Isaías, rebelde contra Dios y viviendo en condiciones de enfermedad, al punto que es una figura tristísima del estado del pueblo. Son como una hinchazón y una podrida llaga, llega a decir. Todas esas son expresiones que usted puede leer y encontrar que describen cómo estaba viviendo el pueblo. Otra más. Llenas de sangre están vuestras manos, dice Isaías. No había justicia. Y los más frágiles, los huérfanos, las viudas, dice el profeta, estaban desamparados en el contexto de Israel. E incluso señala que el ritualismo religioso se convertía en una especie de pantomima, de ir al templo simplemente a cumplir rituales, pero con una hipocresía en su accionar diario de lo que era su vida de todos los días. Así estaba ese pueblo. Por ello Dios debe intervenir. Por ello es necesario que venga luz en medio de la oscuridad, porque no había reacción de ese pueblo en ese momento. Y Dios, que es un Dios santo, y usted puede leer la manifestación gloriosa de la santidad de Dios en el capítulo 6 de Isaías, cuando Dios lo llama a cumplir el ministerio, y dice Isaías que vio al Señor sentado en lo alto en su trono, y era un resplandor de luz, de pureza, que lo conmocionó de tal manera que cayó al piso porque era un hombre impuro y con labios impuros y no podía estar ante un Dios santo. Ese Dios a un pueblo impuro viene a darle un mensaje de esperanza y de luz. Ante esa realidad es que Dios interviene y viene a dar una señal. Viene a dar una señal. ¿Para qué sirven las señales? ¿Para qué necesitamos las señales? Bueno, puede ser para mostrar algo, destacar algo que se necesita observar, que se pone en un lugar visible porque no se va a percibir de otra manera. La señal es para alguien que precisa tener una referencia, tal vez en el tránsito, tal vez en un lugar de la ciudad donde se encuentra, un cartel, para guiarse y darle claridad hacia dónde está yendo. La señal también se pedía y ofrecía en los tiempos bíblicos como confirmación de algo que se prometía, como muestra de lo que iba a suceder y que se iba a concretar en medio de las situaciones que estaban viviendo. Y Dios le promete al rey, le promete a la nación liberación de los problemas que estaban enfrentando. Y por eso llega esta señal de parte de Dios. Dios ofrece recordarnos en esta Navidad la señal de un Dios que no está lejos de nosotros. Muchas veces pensamos en las luchas que tenemos todos los días, las dificultades, los problemas familiares, de trabajo, sociales y económicos y políticos que vivimos, que Dios nos ha abandonado. Lo mismo que pensaba el pueblo de Israel de la época. Sin embargo, Dios viene a decirles, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha llegado hasta donde estamos, en la figura de un simple niño, naciendo en este contexto problemático para venir a decirnos que no nos ha desamparado. Y esto en esta época es muy significativo. En un país donde nacen cada vez menos niños, al punto que por falta de niños, entre otras variables, están cerrando colegios en nuestro país,
que nazca un niño se empieza a convertir en una novedad. Y encima de la baja de natalidad le agregamos los 10.000 abortos anuales que tiene nuestro país, que parece que ya nos hemos acostumbrado, que se aborten 10.000 niños todos los años, como que ya es cosa integrada de lo que somos, que a veces ni lo recordamos, y se está produciendo ese genocidio desde hace 12 años en nuestro país constantemente y muriendo, lo cual debería horrorizarnos de muchas maneras, pero como está integrado al Sistema Nacional de Salud, ya nos acostumbramos y no hacemos nada por detenerlo, ni siquiera por denunciarlo. Hoy nace un niño que el Señor ha enviado. Lo envió, y fíjense por qué menciono esto, a una chica adolescente, soltera, en un pueblito rural, pobre, una villa, en un contexto donde seguramente las provisiones materiales no abundaban, en un contexto donde la sociedad incluso podía juzgarla, condenarla y apedrearla por aparecer soltera, adolescente y embarazada. Todo un perfil adecuado para algunas organizaciones que le recomendarían abortar a la chica y no complicar su futuro con un hijo a cuestas en esas condiciones. Sin embargo, María y José aceptaron la señal del cielo, aceptaron a ese niño que estaba llegando, que llegó como un milagro del cielo, que enfrentó esa pareja, esos muchachos jóvenes, los prejuicios sociales de una sociedad, sabiendo que ese niño venía a dar luz y esperanza, que multiplicaría, como dice Isaías, la alegría, que quebraría el yugo de la esclavitud y del pecado, del poder opresor del maligno en nuestras vidas. Venía a acabar con la guerra, dice el profeta, con esa imagen de que las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados y destruidos por el fuego. A eso fue mandado y enviado Jesucristo. Todo esto, dice Isaías, vendría de este niño que nacería, que nos fue dado por señal en la persona de Jesús. Había que tener fe. Para el momento histórico en que el rey recibe el anuncio, la señal va a ser un niño que nacería, pero la señal se va a demorar 9 meses. Bueno, hay que actuar con fe, le está diciendo el profeta. El niño que vendría iba a tener que pasar por todo el proceso de gestación. Hay que movilizarse en medio de ello, dice el profeta, con fe en que el Señor cumplirá lo que iba a venir. Y de alguna manera, cada niño que nace en el día de hoy es un recordatorio de la señal del cielo. Es un recordatorio en esta Navidad que no podemos olvidar. Y ver todos los niños aquí enfrente es parte de la señal del Señor para nosotros. Este es un niño, sin embargo, una misión muy importante, un llamado único y particular, un llamado a cumplir una tarea que nadie más podía realizar. No todos los niños nacen con destinos de ser gobernantes. Este niño nacía con el destino de ser un gobernante. Pero esto habla del poder de Dios, de su llamado general, pero particular también, cada uno con tareas específicas en la vida y que debemos cumplir como nuestra vocación. Jesús llega para ser libertador. Jesús llega para romper las cadenas del mayor opresor del ser humano, que es el pecado, y que estaba contaminando al pueblo de Israel en la época, y que si hoy miráramos como el diario del lunes y leyéramos Isaías, diríamos, parece que Isaías está hablando de nosotros, de nuestro mundo, del siglo XXI. Entonces, en ese contexto, en esa realidad, Isaías presenta 4 títulos que distinguen y le dan el carácter al reinado de ese gobernante que estaba naciendo. 4 títulos que los niños pusieron aquí dentro del pesebre. En algunas traducciones, como la Reina Valera 60, se pone consejero y admirable separado por una coma. Los
biblistas indican que la intención de Isaías, que escribía en lenguaje poético en aquella época, si uno ve, tiene que ir a la métrica hebrea para poder entenderlo, todos los títulos iban en 2 palabras. Entonces deberíamos entender, dicen algunos comentaristas, que la intención de Isaías no fue separar admirable y consejero, sino poner consejero admirable o admirable consejero todo junto, que es lo que las traducciones más nuevas, como la NBI que acabamos de leer, lo ponen así, o la Dios habla hoy, e incluso la Reina Valera contemporánea que salió hace poco lo pone de esa forma: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. E Isaías utiliza estos 4 títulos para mostrar las características de ese niño, que crecería y se convertiría en un gobernante, en el libertador, y cada uno de ellos distinguiría el reinado y el carácter de su reinado. Veamos el primero: consejero admirable. Consejero admirable, o admirable consejero, como usted quiera. Usualmente los reyes de la época se rodeaban de asesores, como lo hacen hoy los gobernantes. Tenían expertos, analistas que le dieran al rey o al príncipe de la época las pautas de cómo tomar decisiones en las situaciones que estaban enfrentando, porque no podía conocerlo todo. Entonces necesitaba alguien que le asesorara en economía, en política, en asuntos urbanísticos, en fin, cuánta cosa tiene que hacer un gobernante, ¿verdad? Entonces los gobernantes usualmente ya desde la antigüedad tenían muchos consejeros que le rodeaban para tomar decisiones, establecer decretos, normas y regulaciones. Sin embargo, dice Isaías que este nuevo gobernante, este nuevo rey, no precisaría del pelotón de asesores que usualmente trae un presidente, como el que ahora está preparándose para asumir el próximo gobierno. ¿Por qué no precisaría ningún tipo de asesores, de consejeros? Le preguntamos a Isaías. Porque su sabiduría es admirable, es inigualable, es maravillosa, es sobre todo lo que el ser humano podría llegar a entender o necesitar. Jesucristo no necesita que nadie le diga cómo son las cosas. Él es Dios con nosotros. Él es el que todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo puede, porque para Él nada es imposible. Por eso Él es el consejero admirable que gobernará con la propia sabiduría que viene de su mano, porque es Dios con nosotros. Y le pregunto, mirando este título de Jesús, ¿cuántas veces hemos necesitado un consejo en nuestra vida? Un consejo pertinente y sabio. ¿Dónde busca usted los consejos para tomar decisiones? En los analistas, escuchan los noticieros, los expertos que nos dicen cómo va a ser el 2025, dónde invertir para el capital que tengo o el trabajo que voy a realizar, si tomo más empleados en la empresa o si me conviene hacer este tipo de estudio o realizarme a tal profesión. En fin, empezamos a escuchar miles de voces para poder tener claro cómo tomar decisiones. ¿Y cuántas veces hemos errado por un mal consejo? ¿Cuántas veces nos han faltado elementos para tomar decisiones? Dios nos dice en este título de Jesucristo que debemos buscarlo a Él, que el mejor consejero, asesor que podamos tener para determinar los planes de nuestra vida es Jesucristo, porque son planes admirables, planes inigualables, planes maravillosos que tiene para la vida del ser humano. Jesús nace para darnos planes llenos de esperanza, planes para nuestro bien, con certidumbre, que nos van a llevar a un buen destino al tomar cada una de las decisiones. Y aun cuando tengamos que atravesar los valles de sombra, de muerte en nuestra vida, los lugares más oscuros, sabemos que Él nos guiará con su luz a un resplandeciente final eterno, como dice el Salmo 23. ¿Necesita el consejo hoy en su vida? ¿Qué decisiones tiene que tomar últimamente que lo están tal vez afligiendo, que lo están presionando,
que le están demandando una postura y un avanzar. En lo personal, en lo familiar, en el trabajo donde se encuentra. Todos tenemos que tomar decisiones. Usted tendrá las suyas, que están ahí todavía en el tintero y llegando a esta época del año quedan un poco postergadas porque estamos en medio de los festejos, nadie presta atención a nada, pero cuando otra vez ya pase el 6 de enero y empieza a rodar la rueda nuevamente de las tareas que hay que enfrentar, las decisiones van a reclamar que tomemos postura y avancemos. ¿Necesita un buen asesor, un buen consejero en su vida? Jesucristo es el admirable consejero que precisamos hoy para tomar esas decisiones. Así que yo le invito a que venga a Cristo en esta Navidad. Encuentre en Él el mejor consejo para vivir bien. Y nos ha dejado su palabra, el mejor GPS que podríamos tener, la hoja de ruta para tomar decisiones. Si no ha comprometido su vida a seguir los principios de Jesús revelados en su palabra, le invito a que una de sus proposiciones para Año Nuevo sea comenzar a estudiar, leer y entender lo que dice el mensaje de la Biblia y buscar el asesoramiento espiritual y divino para caminar como el Señor quiere. De otra manera, es muy factible que andemos como andaba este rey de Israel, de un lado para otro sin saber qué hacer ante todas las dificultades que venían ante él y lo estaban agobiando constantemente. Busque al mejor consejero, que es el Señor mismo. Y a su vez, a través de los hermanos en la fe, maduros en el conocimiento de la palabra, para asesorarle y tomar, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice Salomón, y allí debemos encontrar quien nos respalde y nos ayude. No ande solo en esa toma de decisiones. El cuerpo de Cristo está justamente para vivir en comunión y apoyo unos con otros y nos necesitamos para evitar caer tal vez en situaciones por las cuales luego tengamos que penar en la vida por mucho tiempo. Busquemos al mejor consejero, al admirable consejero, el consejero maravilloso que es inigualable en nuestras vidas. Segundo título de Jesús que presenta Isaías, título que tal vez podrían estar bien en el cartel de entrada del Palacio Real, mostrando quién era este que se estaba visitando. Dios fuerte, dice Isaías, Dios poderoso. Hoy vemos que todos los líderes del mundo, todos, quieren hacerse fuertes. Y vemos una lucha por el poder constante en el concierto de las naciones. Emplean todo lo que tienen a mano para imponerse e imponer su posición en un ambiente global muy competitivo, rudo y violento, al punto que hoy muchos de ellos, de estos líderes, están recurriendo a la fuerza de las armas, que lamentablemente solo terminan debilitando a las naciones, porque hay un gasto de personas, muertes, elementos que se gastan para comprar e invertir en armamento, que termina embruteciendo y empobreciendo a los pueblos en muchas maneras, y que dejan heridas en todas las naciones que se meten en este tipo de búsqueda del poder, que tardarán generaciones en sanar, y algunas siguen abiertas todavía mucho más allá al enfrentar las consecuencias de lo que es la guerra. Hay gente que busca ser fuerte a través de estas armas. Algunos quieren fortalecerse construyendo sistemas legales que les creen un andamiaje para contener las desviaciones y que haya conflictos imposibles de resolver. Pero ni la mejor legislación que pueda tener una nación va a lograr contener, y no lo logra contener, toda la problemática que hay en nuestro mundo. Somos testigos cotidianamente de cómo crece la violencia en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en las zonas donde vivimos. Vemos cómo crece muchas veces la injusticia en el trato de unos con otros, teniendo a veces un Estado que está desbordado en sus capacidades todo el tiempo, mostrando la debilidad de los sistemas humanos que tienen constantes filtraciones y una corrupción constante que los está asediando. Sin embargo, dice Isaías que este niño que nace, que nos es dado, es Dios fuerte, Dios poderoso,
El rey del momento, el que tenía Judá, tenía un trono que carecía de fuerzas para enfrentar a sus enemigos. Y este niño, al contrario, se le dice al rey, tendría el poder como Dios presente en la historia para vencer a todos esos enemigos, los enemigos que intentaban destruir al pueblo. Jesucristo es presentado como quien tiene toda autoridad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice allí al final del libro de Mateo, toda autoridad, destruyendo todas las fortalezas de maldad del diablo, que nos aprisionan muchas veces con la mentira en nuestras vidas. Vidas dominadas a veces por el vicio, la violencia en las relaciones y en los vínculos que tenemos. Sin embargo, Dios tiene el poder a través de la obra de Jesucristo de romper todas esas ataduras y darnos libertad. La pregunta para usted, mirando este título de Jesús, es: ¿necesita fortaleza? ¿Necesita poder en su vida para enfrentar las dificultades porque solo no puede? ¿Necesita poder para enfrentar el pecado que lo está asediando y del cual no puede liberarse y está allí aprisionándolo? Solos no podemos. Somos débiles y lo experimentamos, esa debilidad, constantemente, todos los días al enfrentar situaciones. Necesitamos al poderoso Dios en nuestras vidas, que vino a destruir el poder del mal, que vino a vencer al enemigo de nuestras almas, para darnos fortaleza espiritual para superar todos los problemas cotidianos que podamos tener, para que cuando vamos a bajar los brazos y ya no tenemos fuerzas en nosotros mismos y estamos a punto de desfallecer, Él viene y nos sostiene como poderoso gigante que se para e impide que caigamos y no nos permite desmayar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de toda la descripción del sostén, del cuidado, de la protección de quien está allí con la fortaleza espiritual que tiene, nos impide caer en la desesperación. ¿Necesita fuerza el día de hoy? ¿Se encuentra en debilidad? ¿No tiene la energía para enfrentar las situaciones que le están agobiando, las necesidades que tiene o las carencias que está experimentando? Si el Señor no estuviera con nosotros, fácilmente desfalleceríamos, fácilmente caeríamos en la desesperación que cae mucha gente haciendo locuras y cometiendo errores que después los tienen aprisionados. Jesús es Dios fuerte. Dios fuerte en esta Navidad también para nosotros. Ese niño que nace y que es dado a su pueblo es el Dios fuerte para sostenernos en medio de un mundo que está metido en problemas. Tercer lugar, dice Isaías, es Padre eterno. Los que somos padres sabemos de nuestra responsabilidad de cuidar, de proteger, de proveer, de alentar, de disciplinar a nuestros hijos, para que se vayan por el buen camino de la vida. Para eso se nos ha dado la responsabilidad de ser padres. Pero como le digo a mis hijos, yo no voy a estar para siempre. No vamos a estar para siempre. Tenemos nuestro límite en la vida. Un día el Señor nos va a llevar a su presencia y van a tener que arreglarse por la vida solos y caminar tomando sus propias decisiones sin la presencia de sus padres. ¿Por qué? Porque no somos eternos. Sin embargo, aquí tenemos al Padre eterno, que no tiene la limitación de tiempo que tenemos nosotros como padres humanos, que va a estar siempre con nosotros, ejerciendo una paternidad responsable en nuestras vidas, que nos va a estar conteniendo, que nos va a estar tratando con compasión, que nos va a estar dando amor, que nos va a estar corrigiendo cuando sea necesario y disciplinando para traernos al buen camino. Y esto no es poca cosa. Además de lo limitado que podemos ser por el hecho biológico en nuestras vidas, vivimos una sociedad del padre ausente. Y mucha gente no tiene a su padre como referentes.
a su lado, y no lo ha tenido en su vida. Y tal vez tiene hambre de padre. Tal vez hemos experimentado algunos de nosotros esa hambre de padre por falta de la presencia de un referente que esté allí para darnos todo lo que necesitábamos para el desarrollo de nuestra personalidad y carácter. Dios es ese Padre eterno que nos quiere abrazar el día de hoy. Tal vez le tocó enfrentar a un padre violento que no expresó amor ni compasión y ejerció violencia sobre usted. Dios viene a decirle que te ama, que quiere sostenerte donde tal vez el Padre humano no pudo hacerlo. Porque el Padre eterno viene con los brazos extendidos a darnos lo que estamos necesitando. Hay padres que simplemente han desaparecido, u otros que han estado desinteresados, muy ocupados con el trabajo, muy ocupados con el desarrollo de sus tareas personales. Y los hijos, a la buena de Dios, allí criándose como pueden. Dios está presente si necesitamos a ese Padre que nos ha faltado. Hay un gran hambre de Padre el día de hoy, ¿verdad? Gran hambre de Padre en las familias del día de hoy. Y Dios lo sabe. Por eso en Jesucristo Él es el Padre eterno. El Padre eterno, amoroso, que hoy a usted, a mí, nos extiende los brazos. Que abre los brazos y nos dice: vení que te voy a dar un buen abrazo. Vení que conmigo vas a encontrar donde contarme tus penas, charlar, conversar, sentarnos a tomar mate juntos y poder entender cómo caminar en esta vida. Tal vez nos tenga que corregir en algún momento, y bien que venga esa corrección. Tal vez nos tenga que tirar de las orejas cuando sea necesario, pero bien que es necesario para hacer de nosotros personas maduras en la vida. El Padre eterno está allí cuando los otros no van a estar presentes. Gloria a Dios por ello. ¿Necesita el abrazo del Padre en esta Navidad? Venga a Jesucristo, que hoy lo está llamando. Y Él le ofrece el encuentro amoroso que está precisando. El cuarto título de Jesús en Isaías capítulo 9 es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Cuánta necesidad de paz hay en nuestro mundo, ¿verdad? Y no hay solo que mirar a Ucrania, a Israel, a Palestina, a Siria, a Rusia, a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, la República del Congo y cuanto más en nuestro mundo como frentes de guerra activos que están generando conflicto actualmente. La industria de la guerra lamentablemente se está llenando los bolsillos y diezmando las economías de nuestras naciones de muchas maneras. Y las grandes potencias, aliadas con los complejos industriales de la guerra, muchas veces parece que lo único que quieren es fortalecerse utilizando la guerra como instrumento. Lamentablemente también los que intentan darnos acuerdos de paz siempre son precarios. Muchas veces, la mayoría de los casos, terminan como acuerdos de escritorios en papeles que nadie termina creyendo ni respetando, y al poco tiempo cae el conflicto nuevamente y está todo sostenido constantemente con alfileres. Tampoco hay paz en los corazones de las personas, que muchas veces estamos sumidos en conflictos interiores, con falta de paz. Basta levantarnos cada mañana y mirarnos al espejo y allí está nuestra primera batalla, nuestra primera guerra que muchas veces tenemos. No sabemos quiénes somos, nos falta identidad y propósito, no aceptamos lo que somos física y espiritualmente y estamos constantemente disgustados por lo que vemos y nos refleja ese espejo, porque nuestra apariencia refleja un conflicto interior. También desarrollamos guerras y luchas por el poder en las familias, con los vecinos, el compañero, el jefe de trabajo. Vemos al prójimo en el tránsito como un adversario y estamos en permanente guerra. Charly García, el cantante argentino, decía en una canción
estás buscando un símbolo de paz, decía una canción. Y describía esa búsqueda de paz de diferentes maneras en esa canción muy interesante. Y al final indica que lo único que encuentra en la heladera es un limón sin exprimir, dice Charlie, mostrando la acidez de su diagnóstico. Pero la paz no está en símbolos humanos, está en una persona, dice Isaías. Está en un niño que nace y viene a darnos la paz, el príncipe de la paz, en Jesucristo, quien viene a pacificar nuestros corazones, nuestras relaciones con Dios y con el prójimo. En esta Navidad debemos buscar a quien puede instalar la paz en nuestro sistema operativo, si no lo tenemos. Ponerlo en el ADN de nuestras vidas, no como el mundo la da, dice Jesús. Débil y muy aparente, apenas muy frágil paz. Cristo vino a darnos una paz que se construye desde adentro y va hacia afuera en nuestros vínculos con los demás. Nos invita a ser personas que trabajemos construyendo la paz. Bienaventurados los pacificadores, dice Jesús, los que trabajan por la paz. Pero deben ser personas que primero han recibido la paz de Dios en su interior y son capaces de experimentarla y brindarla a los demás, promoviendo la reconciliación, porque somos embajadores en nombre de Cristo y les decimos reconcíliense con Dios. Constantemente lo vemos en el Nuevo Testamento. Isaías incluso en este título, a diferencia de los otros, se explaya un poco más. Y si usted va al texto, ve que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Encontró Isaías que tenía que decir algo más de este título porque era importante. La paz no tendrá límite. La paz de Cristo lo abarca todo, hasta el último rincón del alma y hasta el último lugar geográfico del mundo, donde no llegan los intentos humanos, donde no llega la política, donde no llega la economía, ni la psicología, ni la medicina. El único que puede venir a tener paz en el corazón del ser humano, dice Dios, es Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Le pregunto, ¿cómo está su interior? ¿Hay paz? ¿Qué cosas están ocurriendo en su diálogo interno cuando se mira al espejo y se cuestiona su existencia muchas veces? ¿Quién es? ¿Para qué está? ¿Hacia dónde voy con todo esto? ¿Y cuál es el destino de mi vida? ¿Tenemos paz interior? Hoy le invito a que venga al pesebre donde nace el príncipe de la paz. Allí donde se convocó a los pastores de Belén que vivían en un mundo convulsionado por la espada del Imperio Romano. Todo era confusión, todo era problema. Los pastores aceptaron el desafío, se movilizaron, fueron hasta Belén, hasta el pesebre, y se encontraron con el príncipe de la paz. Y dice que tras su encuentro con este príncipe de la paz, en que los ángeles le anunciaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, después de ese encuentro se fueron clamando, cantando, diciéndole a todo el mundo con gran alegría lo que habían recibido, porque el encuentro con Jesucristo no nos deja indemnes, nos moviliza internamente y hacia afuera, y nos invita a vivir la paz en todas nuestras relaciones. Este rey que nace, al que vamos a celebrar el próximo 25, 24 y 25, tiene estos 4 títulos, dice Isaías, que debemos recordar en esta Navidad. Y añade una nota más antes de cerrar esta bellísima declaración. Este príncipe, concluye Isaías, va a basar y afirmar y confirmar su reinado en la justicia. Una justicia, dice, perfecta y eterna, desde ahora y para siempre. ¡Ah! ¡Qué necesidad de justicia tenemos!, ¿verdad?
en nuestro mundo. Una justicia que no es frágil, una justicia que no es humana, que muchas veces es limitada, que se equivoca y que lamentablemente en muchas otras ocasiones se corrompe. La justicia de Dios es perfecta y se expresa en ese niño que nace y que vamos a celebrar en pocos días más. Así que hoy le invito a que en esta Navidad tome su decisión. Acepte la señal de Dios, no sea como este rey que despreció la señal que Dios le ofrecía. Despreciamos la señal llenándola de azúcar, de comida, de bebida, de fuegos artificiales, de encuentros, de cuánta cosa, de regalos, y lo demás queda totalmente perdido. ¿Va a aceptar esta señal del cielo? Tal vez no haga el ruido de los fuegos artificiales del 24 de noche, pero está allí como un simple bebé, naciendo, envuelto en pañales, en un pesebre, durmiendo tiernamente, y al que debemos ir para encontrarnos con el mensaje, la señal del cielo que se nos ofrece el día de hoy para poder tener esperanza en este mundo. ¿Por qué? Porque esa señal es Emmanuel, es Dios con nosotros, es Dios con nosotros. Y hoy, amiga y amigo que nos acompaña, es tiempo de decisión. Cristo nos convoca a que tengamos nueva vida en Cristo. ¿Va a aceptar la señal del cielo o la va a despreciar? ¿Dónde y cómo va a celebrar esta Navidad? Yo le invito a que simbólicamente hoy vayamos hasta Belén, frente a ese niño que hoy fue representado aquí simbólicamente, y podamos encontrar en él la esperanza que estamos necesitando para vivir una vida diferente. ¿La va a aceptar? ¿Lo va a aceptar el Señor? Vamos a tomarnos un momento de oración. Y me invito a estar en oración personal, mirando su interior, recordando estos 4 títulos que Jesucristo quiere que experimentemos en nuestras vidas, en la relación con Él. ¿Cómo hemos vivido hasta ahora? ¿Lejos del Señor? ¿Lejos de su obra por nosotros? ¿De venir dejando toda su realeza y su divinidad con el Padre para nacer como un simple niño? Hoy Cristo le está convocando a una nueva vida. ¿La va a aceptar? Y quisiera invitar a cualquiera que hoy esté presente aquí, que necesite ir hasta Belén para encontrarse con este niño, con esta señal del cielo, a que pueda tener su momento clave, su Belén, su nacimiento, el día de hoy. El Señor está llamando y está invitando a aceptar esa señal. ¿Alguien desea esta mañana aceptar a Jesucristo como el príncipe de paz? ¿Alguien desea aceptar esta mañana a Jesucristo como el Padre eterno? ¿Alguien desea aceptar a Jesucristo como el Dios fuerte? ¿Alguien desea aceptar a Jesucristo como el admirable consejero? Me gustaría orar por usted si es así, y que pueda demostrar en una simple levantar la mano donde está, que Cristo está invitado a su mesa esta Navidad. Dios la bendiga. ¿Alguien más que quiere que ore por usted hoy, aceptando a Jesús como su Salvador? El Señor está allí ofreciendo su señal del cielo. ¿La va a aceptar? Te espero un momento más para que lo piense. Si quiere que ore por usted, levante su mano allí donde está y voy a orar por usted enseguida y pedirle al Señor que le bendiga y le ayude a vivir su vida en Cristo. Dios la bendiga a usted también, señora. Gracias. ¿Alguien más que quiera demostrar hoy su compromiso con Cristo para esta Navidad?
Padre eterno, te damos gracias porque has venido a darnos vida en Cristo Jesús en esta Navidad. Gracias porque tú nos has traído un mensaje de reconciliación, un mensaje, Señor, de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza espiritual en este mundo tan difícil de vivir. Gracias porque en ti podemos vivir la vida eterna, siguiéndote a ti como el Rey que viene para darnos lo que ningún otro gobernante puede en este mundo. Gracias por estas personas que han levantado su mano. Oro por ellas para su desarrollo espiritual y su seguir a Cristo a partir de este momento. Y además oro por el resto de la congregación, para que al llegar a la mesa de la Navidad de esta próxima semana podamos mirar esta señal del cielo que llega para nosotros en Cristo Jesús, para ser el Dios fuerte, el Padre eterno, el admirable consejero y el príncipe de paz. En tus manos dejamos esta celebración de este año para que nos ayudes a vivirla y a compartirla. En el nombre